terminando la Santa Cuaresma y comenzando la Semana Santa, con este día donde nos damos, te pedimos, Señor, Salvador del mundo, que continúes salvándonos, que perdones nuestros pecados de este último año, perdones todos los pecados de nuestro país, de nuestro departamento, de nuestra provincia, de nuestro distrito. Perdona los pecados de las autoridades, perdona los pecados de nuestra familia, todos nuestros pecados, los pecados de nuestros difuntos. Perdona por tanta corrupción, perdona, Señor, por tanta inmoralidad en las costumbres, los vicios. Que el Señor se apiade de nosotros y nos dé la fuerza para recomenzar un año más. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien soy, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente no más pecar, confesarme bien, enmendarme y cumplir la penitencia que me fue impuesta. Y te pedimos, Señor, por los pecados de todos los católicos, especialmente, Señor, perdón por los pecados de los sacerdotes, de nuestros pastores, por tanta corrupción, Señor, porque muchas veces no se predica la verdad, porque muchas veces se tiene miedo a predicar cosas que la gente no quiere oír, quiere buscar contentar los oídos de la gente que acude a las iglesias, para que el Señor le dé la fuerza a los obispos y sacerdotes del Perú y del mundo entero para predicar la sana doctrina, la tradición heredada de los apóstoles. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y perdón, Señor, por los pecados de padres de familia que no dan ejemplo a sus hijos, que no saben tratar bien a su esposa. Perdona, Señor, los pecados de todas las personas que tienen un cargo de autoridad moral en la ciudad, en el país o en su casa. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, indulgencia en las aflicciones, en remisión de pecados transitorum, viva el nombre de Hijo de Jesús en el Santo. San Juan el Apóstol. Hoy domingo, día de la resurrección del Señor, vamos a terminar contemplando también los misterios gloriosos del triunfo de nuestro Señor sobre los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. El misterio que es la falsa resurrección del Hijo de Dios, que es el Señor. Por favor.
pescadores que vayan cargando ahí todo el año comprando ya para que cárguense. Ahí nomás te paras, creo, ¿ah? Ya no te muevas. No juegues, ¿dónde vas a ir? Acá no hay espacio. ¿Va a bajar? No, no. Allá. Ahí está, no, ya, me lo llevo al tanque, me lo llevo al tanque.